Hola amigos, bienvenidos a Whisky Bubú, vuestro canal de whisky, el canal de whisky mucho más, bastante más. Y bueno, mi nombre es José Antonio. Hoy me he puesto la camiseta de los Golden State Warriors porque estoy un tanto guerrero con el tema del caramelo, el uso del colorante de caramelo en el whisky, y voy a dedicarle un vídeo precisamente a eso, maridando la conversación con un Octomore 10.2, whisky que está libre por completo de colorante artificial. Entonces disfrutaremos y podremos ver que se pueden hacer whiskies magníficos sin tener que recurrir al uso de aditivos supuestamente para eh, dar un color homogéneo al whisky, pero que evidentemente le da otras características que veremos, ¿no? Entonces me quiero, y además como en el último vídeo que hice, bauticé a los whiskies con colorantes, y dije que a partir de ahora diría cuando hubiera un whisky con colorante hiciéramos la cata, eh, va a ser bautizado como color molón, sí, color molón. Por lo tanto, bueno, vamos a hablar otra vez un poquito del tema del uso del colorante de caramelo, porque, bueno, es una cosa que creo que se tiene que conocer, se tiene que explicar, se tiene que debatir. eh, y bueno, a ver si conseguimos que los whiskies sean lo más íntegros posibles, ¿no? De hecho, las destilerías de nuevo cuño, en la mayoría, intentan huir eh, del uso del aditivo del E150 y crear unos whiskies lo más honestos, íntegros y genuinos posibles, ¿no? Más puros. En, por ejemplo, la de Bruce Ladris con el Octomore es un ejemplo, pero cualquiera de las destilerías que empiezan ahora a volver a destilar whiskies es el modus operandi que están haciendo, y lo vimos el otro día cuando hice la cata, por ejemplo, del whisky este de Madrid, de Metrópoli, eh, que no tienen la necesidad de usar el colorante natural, y otras marcas como pueda ser Sackman o Aire en España en este caso, ¿no? Pero bueno, y alguno diréis, joder, qué pesado está José Antonio con el tema del colorante y del color. Bueno, sí, supongo que será un poco por deformación profesional. Eh, en mis tareas de arqueólogo, cuando he estado trabajando en yacimientos y estudiábamos los materiales, nos servíamos o sea, eh, el tema del color era un dato fundamental. No es que sea vital, pero era un dato más que a la hora de contextualizar, interpretar un yacimiento, era importante. Entonces nos servíamos de la escala de Munsell, para ir describiendo colores en el registro material, arqueológico, geológico, que estuviéramos investigando y excavando, por ejemplo, para dar una definición más aproximada de color, por ejemplo, para los sedimentos que estábamos extrayendo del yacimiento, si tenían más un tono más pardo, color más limoso, si tenía más aportes de materia orgánica o menos, y eso al final determinaba una serie de colores, pero no solamente para los restos de sedimentos, también para restos cerámicos, restos líticos. Por ejemplo, si estabas estudiando la industria lítica, pues no todas las cuarcitas o los siles tienen los mismos colores. Tenías que, cuando hacías la ficha, pues consignar el color que te marcaba, en este caso, la escala de Munsell. Que Munsell
era un pintor nacido a mediados del siglo. Pintor, sí, pintor. No sé si luego haría fotografía también. Y murió en 1918 y nació a mediados del siglo XIX. Y él determinó una escala de colores basándose en 5 principales: el verde, el rojo, el azul, el amarillo y el violeta. Y sobre eso creó una escala que llegaba a identificar más de 190 colores, 196 quiero recordar. Y es suele estar hecha en una libretita que se lleva a los yacimientos, y la puedes llevar en la mochila, en el equipo, y cuando vas a hacer las fichas de registro arqueológico, pues vas apuntando, o incluso ya cuando estás en el laboratorio. Por lo tanto, entonces, con esa deformación profesional, a mí el tema del color en el whisky sí me preocupa. O sea, es algo, porque de hecho yo creo que hacer una cata de whisky es como hacer una excavación arqueológica, hacer una cata arqueológica. Hay una parte visual, hay una parte gustativa, una parte olfativa, y hay distintas capas que tú tienes que ir viendo, ir interpretando para al final llegar a unas conclusiones. Por lo tanto, es un camino muy paralelo al mundo de la arqueología. Desde mi punto de vista es lo que yo conozco. Entonces yo muchas veces cuando hago una cata de whisky, muchas veces me pongo en el lugar como si estuviera haciendo una excavación arqueológica, la técnica de capas, ir bajando capa a capa, vas encontrando distintos matices en el whisky. Entonces, de ahí mi fijación, si queréis, por el tema del color, porque lo considero importante. Entonces, cuando ves que un whisky lleva colorante artificial, lleva colorante de caramelo, pues entonces estás perdiendo un dato importante a la hora de catar el whisky. La cata visual ya no va a ser completa, porque además estás haciendo una lectura, en este caso la visual, donde interviene un elemento que está mediatizando o está alterando, incluso está contaminando la percepción que tú tengas. Imaginaros si eso pasara en un yacimiento arqueológico. Si yo estuviera sacando sedimento y le fuera a dar un color, pero alguien le estuviera añadiendo a ese sedimento materia orgánica para que fuera más oscuro, pues entonces no sería una lectura arqueológica correcta. Pero bueno, esa es mi introducción a por qué me preocupa tanto el tema del caramelo en el whisky. En principio, por eso, y porque yo soy de la opinión de que afecta al sabor y afecta al aroma, no solamente al sabor. Tener en cuenta que el E150A, que es ese caramelo que se utiliza, que puede tener una gradación, puede ser A, B, C o D, o 1, 2, 3 y 4. Es un preparado térmico de carbohidratos, edulcorantes, de glucosa, o sea, azúcares, fructuosa, que para caramelizarle se le añade, en ese tratamiento térmico, se le añaden una serie de aditivos, jarabes, sacarosas, destrosas, aditivos ácidos, salados, y claro, estás creando un elemento con distintos componentes químicos que van a interactuar con el whisky, ¿no? Y además, por lo que estamos viendo, son azúcares, sales, en fin, que ya el sentido común nos dice que en el sabor lo puede afectar. Además, el 150A no permite para caramelizar esos aditivos que sean amonios o sulfitos. El B
sí permite los sulfitos, el sulfito cáustico, y el C permite los amonios, que es sulfitos de amoníaco. Por lo tanto, vemos que también son componentes que tienen una carga, en fin, de, de influir en el sabor. Luego también los componentes esos aditivos que se añaden al proceso térmico para caramelizar ese azúcar, puede influir en el color, puede influir en la viscosidad del líquido, del caramelo, cuando interactúa con el whisky. También puede influir en la carga iónica, en el pH. Y la carga iónica es muy importante, porque la carga iónica lo que hace es lo que hace es que se pueda producir un efecto emulsionante, un efecto donde el agua y los aceites empiecen a emulsionar y provocar la precipitación de partículas que puedan estar en el destilado, de sulfitos, restos orgánicos de madera, en fin, ya os digo, es algo que sí influye. Y ya os digo, no solamente en el tema del sabor, sino que también afectan en el aroma cuando lo percibes en nariz, porque pueden esos procesos de caramelización y luego al interactuar con el destilado, con el whisky, pueden generar aromas grasos, de mantequilla, frutales, de frutos secos, cacahuetes, nueces, caramelo evidentemente, cera, o sea, por lo tanto vemos que esa adición puede generar una alteración tanto en sabor como en aroma. Y me diréis, o los que defienden el tema del uso del caramelo, que bueno, que son cantidades insignificantes, que ya dije en anteriores vídeos que sí, son cantidades pequeñas, pero no tan pequeñas, que pueden ser entre un 0,1 y un 0,5% por cada, que traducido en gramos sería de 1 a 5 gramos por litro de destilado. Y hombre, un 5% un 3 o un 4 de colorante de caramelo con todos estos componentes que os he dicho, en fin, es importante. La industria o la gente que lo defiende en el uso de la industria del whisky, pues dice que no, que solamente es para homogeneizar el color y crear unos colores estándar, que no eche para atrás al consumidor pensando que está bebiendo un whisky joven o demasiado joven cuando ha comprado una botella de un 18 años, por ejemplo. Pero claro, en fin, o sea, es que afecta y hacen y lo hacen, lo demuestran y haciendo catas a ciegas con whisky con colorante y sin colorante, y claro, dicen que como la gente no es capaz de percibir las diferencias, pues no afecta. Pero eso no es una prueba muy empírica, o sea, eso es una prueba muy subjetiva que evidentemente a mí me ponen un whisky con colorante caramelo y otro sin colorante caramelo, el mismo whisky pero sin, y seguramente soy incapaz de ver la diferencia, pero eso no quiere decir que no aporte mmm, cambios en el sabor y en el aroma, porque además, joder, si ya la madera de por sí, la maduración ya aporta colores, y eso tenía que ser más que suficiente. Evidentemente cuando sale el destilado del alambique es blanco, es transparente, y donde coge colores con el envejecido de la madera.
el roble, que es el que mayoritariamente se utiliza en la industria, quitando otros países que puedan permitir el uso de otras maderas, pero es el roble el principal. El roble suele ser o el roble blanco americano o el roble europeo. El roble blanco americano da unos tonos más amarillos, más pajizos, y el roble europeo da unos toques más rojizos. Luego si está carbonizado el barril, el roble blanco americano, que es el que utilizan por ejemplo para los bourbon y tal, pues evidentemente esos toques tostados o carbonizados le van a dar un cambio a ese amarillo, a ser un poquito más oscuro. Luego está el tema de si son usados o no son usados, si son de primer llenado o de llenados posteriores, que pueden ser incluso 4, que evidentemente cuanto más llenados menos color van a aportar al whisky. El Jerez, las barricas de Jerez pues aportan colores, porque antes utilizaban mayoritariamente para las barricas de Jerez el roble europeo, pero ahora ya están utilizando también el roble blanco, pero lo que aportan pues son colores al whisky más castaños. El uso de Oporto, por ejemplo, de barricas de Oporto, pues le da unos toques más rojizos, incluso rosados. Por lo tanto, ¿por qué eh, ya como dije el otro día, en cualquier whisky, pero ya incluso ya en ediciones que son ediciones súper elaboradas, que tienen, por ejemplo, esta, por eso voy a coger esta para hacer la cata, y así aprovechamos mientras hablamos del color, porque esta es una edición, el 10.2, el Octomore, que es una maravilla, que tiene una serie de particularidades que la hacen especial, y si le hubieran añadido el colorante, pues sería una pena estar haciendo la cata y decir, pues tiene un color molón. Pues no, aquí diremos el color que tenga, porque sí que no usa colorante. Y es una edición, pues bueno, está envejecida 4 años en barricas de bourbon, y eso es un 8 años, 4 años en barrica de bourbon, y los segundos 4 años en vino de Sauternes, vino francés de Sauternes, que ha sido llenada esa barrica 3 veces con vino dulce francés, que le va a dar un toque más suave, más amable, para intentar domar un poco la carga de salvaje o supuestamente, presuntamente salvaje, que tiene este Octomore. Entonces, bueno, poco más que decir del color. O sea, os he dicho por qué me preocupa, y por qué pongo tanta atención en el tema del color, por esa influencia que tengo desde el mundo de la arqueología, y luego porque es como ser poco honesto, o sea, poco honesto. Y sé que es una batalla perdida, porque está extendida en la industria, y bueno, y no hay mucho que hacer, salvo que bueno, las nuevas destilerías pues intentan hacer lanzamientos más pegados a cierta integridad. Pues bueno, estamos hablando de un Octomore 10.1, como os he dicho, 8 años, y ya os he dicho la maduración. Tiene una carga fenólica de 96.9, tiene una carga, bueno, bastante alta, aunque no llega a los 150, 160, incluso los 200 y pico, 300 que tiene algunos otros Octomore. Luego tiene una volumetría alcohólica de 56,9, es super heavily peated, como dice de aquí. Está concebido, destilado, madurado y embotellado
sin filtrar en frío y libre del uso del caramelo. Es una tirada limitada de 24.000 botellas que sacaron. No sé, estaba por ahí, lo leí estaba por aquí. Sí, 24.000 botellas. Toda la cebada, la malta, la cebada es propia de ellos, de allí de Escocia, de los campos de cebada que tienen cerca de la destilería y maltean allí, creo. Entonces, bueno, tenemos aquí un whisky de los honestos, honestos porque no usan esos elementos artificiales. Y bueno, vamos a, después de haber, ya que me he desahogado con el tema del caramelo y del colorante, vamos a centrarnos e intentar disfrutar de un whisky muy renombrado, poco probado. Y bueno, voy a compartirlo con vosotros. Voy a compartir este Octomore que ya estaba abierto, ya lo he probado, pero hace ya tiempo que no lo pruebo. Bueno, color, evidentemente, tenemos un color dorado oscuro tirando a ámbar, una corona preciosa con unas lágrimas que bajan muy lentamente, muy lentamente. Pero claro, es un color precioso. Pero imaginaros que en vez de 8 años, porque además aquí ha cogido esos tonos más oscuros eh, de lo que aporta la madera, que son 8 años, 4 años en bourbon, en barrica de bourbon y 4 años en barrica de vino francés, pues ha cogido esos tonos eh, amarillos dorados que puede dar el bourbon, pero un poquito más oscuros, eh, que seguramente es lo que determina las barricas de roble francés. Por eso es tan importante que sea que esté limpio para hacer una cata realmente lo más atinada posible dentro de la subjetividad de cada uno, evidentemente, pero que no haya elementos que contaminen la cata. Entonces, ya os digo, es un color, pero imaginaros que fuera un 4 años en vez de un 8, pues sería más clarito y no pasaría nada. Bueno, vamos a hablar del color. Vamos a ver en nariz que nos encontramos. Hay unos, fijaros que para 96 ppm, 96 era me parece, sí, 96 con algo. Los toques ahumados están muy suavizados, muy embridados. Y sin embargo predomina los toques dulces, el melocotón. miel, miel, los toques cítricos, de una nariz muy delicada, muy delicada. Para los 96,9 ppm. O sea, el ahumado está porque está, pero uno no diría que tiene esa carga fenólica. Aunque bueno, hemos dicho muchas veces que esto es muy relativo. Tiene una nariz exquisita. Vamos a ver en boca. A vuestra salud, amigos.
Wow, qué rico, qué rico. En boca se potencian todas esas notas dulces: melocotón, membrillo, naranja, miel. Es muy untuoso, muy aceitoso, muy masticable. Es un pastel. Es un trozo de tarta. Trozo de tarta con cierta potencia alcohólica, que está ahí, los 56,9 se hacen ahí muy presentes, pero enseguida equilibran con todos los toques suaves, amables, claro, que lo aportan el, el Sauternes, el vino francés, el vino dulce este francés. Consigue un equilibrio brutal entre un whisky de Islay ahumado y un whisky que tiende más a, sí, a esos toques de, de vino dulce, de un vino fortificado. Hay muchísima canela y muchísima vainilla. Sin embargo, en nariz el, no hay presencia alcohólica. Es una integración alcohólica en aromas brutal. Sin embargo, en boca sí lo notas, sí te llena la boca enseguida esos grados cercanos a los 60. Es un pastel, es un pastel. Desde luego no hay nada mejor que para limpiar un poco el prestigio y la imagen del whisky que usa Caramelo, beberse un Octomore 10.2. Buf. Bueno, ahora sí que vienen esos toques ahumados. Un final larguísimo, larguísimo, y con un reflujo muy intenso. Vamos a probarlo con un poquito de agua, ya que está siendo un whisky que está lavando un poco la imagen del whisky escocés y del whisky en general. Vamos a ver con agua que nos encontramos. A ver qué nos encontramos. Nariz. Unos toques ahumados pero medicinales. Con agua asoman esos toques que recuerdan a los Lafroy. Y con un poquito de agua, esas 3-4 gotas que he echado, toma protagonismo la canela, menos los toques frutales o cítricos y más la canela. Muy rico en nariz, con agua y sin agua. Veamos en boca. Salud, amigos. Brutal, brutal.
uf, sí que tiene un final largo, no tan largo ya porque se ha bajado un poco la... Bueno, sí, sigue siendo muy largo. Lo que pasa es que sí con menos intensidad alcohólica. Pero la lengua me sigue picando muy especiado. Más contenido, por eso que os decía del alcohol, pero sigue estando muy dulce. Incluso más dulce aún con un poquito de agua. Bueno, brutal. Brutal. En fin, yo creo que en este vídeo donde vamos a hablar de la escala de Munsell, el color molón, el E150, en fin, qué mejor que probar este Octomore que pone las cosas en su sitio, donde demuestra que se pueden hacer ediciones de calidad brutal, aportando cosas, si no novedosas, sí llamativas, y que ya hay suficientes alicientes para disfrutar de su cata sin tener que añadirle nada ajeno al proceso natural de elaboración de este whisky. Entonces yo creo que la gente que se dedica a la industria debería tomar nota y saber que tienen un producto en su mayoría de excelente calidad. Bueno, es muy difícil encontrar whiskies malos, a poco que haya un poquito de mimo y de cuidado, el whisky sale bueno, y que ponga más interés en lanzar esos productos y en darles la repercusión que merecen, y sin tener que recurrir a estos elementos que bueno, que a algunos a lo mejor no les molesta o les da igual, pero bueno, somos otros que sí somos más ortodoxos, ¿no?, a la hora de tomar un whisky, y más si uno viene desde el mundo de la arqueología, soy más cuidadoso, como lo fue Munsell cuando creó su escala de colores, esa que se basaba en tres, aparte de los 5 colores, se basaba en tres características sensoriales, que era la claridad, el tono y el cromatismo. Sobre eso generó una escala que permitía ser, dentro de la subjetividad evidentemente del observador, pero crear una escala lo más objetiva posible. Y bueno, pues nada amigos, eso ha sido todo. Yo seguiré diciendo, cuando cate un whisky que lleve colorante, diré que el color es color molón, y cuando no, pues lo disfrutaremos doblemente, porque será un color genuino que nos dirá cosas además. Voy a remeter a vuestra salud. Y espectacular. Bueno, ahora vienen unos toques a manzana, fruta verde, manzana. Sin embargo, el cítrico que estaba en nariz al principio no lo he vuelto a encontrar en boca. Pero bueno, son las cosas que pasan. Lo dicho amigos, un placer y espero que os guste el vídeo. Gracias.